Persiguiendo el jade, capítulo 98. Tras regresar de la casa de Jin-Wan, Tao Taifu fue directamente a buscar a Fan Chanyu. Solo al llegar a su campamento le informaron que ella se había marchado a casa. Los nuevos reclutas aún no tenían que combatir. Los comandantes tenían un día de descanso cada 15 días, por lo que los soldados a su cargo también disfrutaban de ese día libre. Aquellos como Fan Chanyu, que tenían su propia residencia cerca de la guarnición, podían irse a casa un día. Tao Taifu juntó las manos a la espalda y miró al cielo murmurando: «El destino realmente juega con la gente. ¿Cómo es que todo se ha enredado de esta manera?». Cuando Si Chen, siguiendo la dirección mencionando la carta de Xie Kui, entró al pequeño patio de Fan Chanyu había alquilado. El sol estaba a punto de ponerse. El patio era algo apartado, con un sendero de losas de piedra que conducía a su puerta. Desde dentro de los muros del patio, un granado se extendía sus ramas y hojas. Todas las flores rojas habían caído y los frutos del tamaño de una uña salpicaban las cálices. La puerta del patio estaba abierta. Una señora de unos 50 años estaba sentada en el umbral con un cuenco lleno de verduras, partiéndolas lentamente. Una joven, ya vestida de nuevo, estaba sentada en un taburete bajo, ayudando a la señora con las verduras. En el patio, un anciano enjuto fabricaba algún tipo de utensilio, mientras que un joven a su lado estaba absorto ayudando a cepillar la madera. Si Chen, que guiaba su caballo, se detuvo y observó en silencio durante un largo rato. Quizás fue el resplandor del atardecer que proyectaba una capa de luz cálida y tenue sobre todo, pero la escena tenía en sí algo que le dio inesperadamente la ilusión de estar en casa. Las traicioneras corrientes subterráneas de la corte imperial parecieron desvanecerse, dejando solo un atisbo de tranquilidad en su corazón. El sonido de los pasos provenía del otro extremo del camino, junto con un alegre tarareo de un niño que cantaba una canción infantil desafinada. Si Chen giró la cabeza y vio a Channing corriendo delante, con 2 mechones de pelo de su cabeza balanceándose. Xie Kui la seguía, guiando a una pata y a un grupo de patitos, diciendo con cierta exasperación: «Mi pequeña antepasada, por favor, camina más despacio, ten cuidado de no caerte». El halcón Gerifalte también caminaba contoneándose. Si un patito se quedaba atrás y Xie Kui no podía alcanzarlo, el Gerifalte se acercaba y lo picoteaba, asustando a la pequeña bola de plumas amarillas hasta que chillaba y corría adelante. Cuando Xie Kui levantó la vista y vio a Si Chen de pie junto al camino sosteniendo un caballo, se sobresaltó y rápidamente gritó: «¡Maestro!». Channing también exclamó sorprendida: «¡Cuñado!». Fan Chanyu, sentada junto a la puerta del patio, oyó el alboroto y miró hacia afuera al ver al hombre, al caballo de pie bajo la luz del atardecer. Se quedó primero sorprendida, luego secó las manos en la ropa y se puso de pie. Quiso acercarse para ayudar a Si Chen con el caballo, pero dudó y se quedó donde estaba. Fue la tía Tao quien, radiante al ver a Yan Chen, instó a Fan Chanyu: «Rápido, rápido, Xiao Yan ha venido a buscarte. ¿Por qué no vas a saludarlo?». Fan Chanyu simplemente no estaba preparada para que Si Chen apareciera en Chongzhou tan pronto. ¿No se suponía que debía liderar las tropas para atacar a Kanchen? ¿Por qué había venido aquí de repente? Con la cabeza llena de preguntas, Fan Chanyu avanzó justo cuando estaba a punto de ofrecerse a llevar el caballo. Xie Wu, que había estado ayudando a Zhao Mu Xian a cepillar la madera del patio, se apresuró a acercarse y le arrebató la tarea. Él sonrió y dijo: «El establo está vacío. Primero iré a atar el caballo allí». Este patio perteneció originalmente a una familia de agricultores, por lo que contaba con una posilga y un establo de vacas. Tras la llegada de la tía Sao, además de plantar algunas verduras cerca, crió una nidada de gallinas y patos.
Todos los días Chan Ning le rogaba a Kui que la llevara con ella para arrear los patos hasta el río para que nadaran antes de traerlos de vuelta. Como el artesano y veterinario reclutado en el ejército, Cao Mu Jian no necesitaba entrenar con las fuerzas principales, por lo que su horario era inclusive más flexible que el de Fan Chanyu. Fan Chanyu había ido a buscarlo justo antes después de traer de vuelta a la tía Cao. Cao Mu Jian jamás esperó volver a ver a su esposa en tierra extranjera cuando lo reclutaron. Ya se había preparado para morir lejos de casa. Ahora que la pareja podía estar junta, solía regresar al pequeño patio. No era de los que se quedaban con los brazos cruzados. Al ver que las mesas y sillas del patio estaban viejas, empezó a construir todo tipo de muebles y utensilios. El patio, inicialmente desolado y en ruinas, comenzó a llenarse poco a poco con la calidez de un hogar. Fan Chanyu miró al hombre del que se había separado hacía algunos días y le preguntó con toda sinceridad: ¿No ibas a Kanchen? ¿Por qué estás aquí? El atardecer de tonos anaranjados y rojizos caía sobre sus mejillas dándole un aspecto como si estuviera maquillado. Sichel la miró fijamente por un instante antes de decir: La montaña no vino a mí, así que tuve que ir yo a ella. En los últimos días, Fan Chanyu se había visto obligado a estudiar por orden de Tao Taifu, escuchando divagar sobre las grandes verdades con sus frases clásicas. Su aprendizaje había mejorado notablemente y comprendía sus palabras. La puesta del sol hizo que su rostro se sonrojara aún más. La tía Sao ya se había puesto de pie con las verduras partidas, diciendo alegremente: Xiao Yan, rápido, ven a sentarte adentro. Se alegró mucho a ver a Chen. Desde, desde tiempos inmemorables, pocos hombres habrían regresado con vida de la guerra. El anciano estaba bien y el esposo de Chanyu también. Y la tía Sao consideró que era una ocasión sumamente feliz y se giró y le ordenó a Sao Mujian: anciano, rápido, ve a sacrificar una gallina vieja moteada del gallinero. Siegfried, que acababa de llevar la bandada de patos de vuelta al corral, dijo: Tía, déjame hacerlo a mí. Dicho esto, cogió una gallina vieja del gallinero que estaba al lado del corral de patos y se dirigió a la cocina. La tía Sao, aún sin saber la identidad de Sichen, temía que él pudiera malinterpretarla. Dijo: Ese es Xiao Kui, quien se llevó su caballo antes era Xiao Mu. Ambos son soldados debajo el mando de Chanyu. ¿No lo sabes? Chanyu es tan capaz que ahora se ha convertido en oficial de ejército. Está al mando de decenas de hombres. Fan Chanyu no les había revelado la verdadera identidad a la tía Sao y a su esposo de su esposo Sichen. Por un lado temía asustar a los dos ancianos, por otro su compromiso anterior ya no era válido, y temiendo algún cambio imprevisto pensó que lo mejor era esperar a que todo se calmara antes de decir nada. ¿Quién hubiera pensado que la tía Sao la elogiaría por ser una simple líder de escuadrón delante de Sichen? Rápidamente le interrumpió: Tías, ¿qué vamos a hacer de cenar esta noche? La tía Sao estaba en efecto distraída. Empezó a pensar en el banquete de bienvenida en la noche, murmurando: Tenemos pollo, pero es una pena que solo haya una pata. Todavía tiene que cuidar a los patitos, así que no podemos matarla. Preparemos también una sopa de costillas de cerdo. Quizás para darles a la pareja separada por mucho tiempo, más tiempo a solas. Cuando la tía Sao fue a la cocina, le pidió a Sao Mu Jian que le ayudara con el fuego y también convenció a Changni para que entrara en la cocina. Tras atar el caballo, Wu tardó mucho en regresar, dejando solo a Fan Chanyu y a Chen en el patio. Dijo con cierta incomodidad: Todavía no le he dicho a la tía Sao ni a los demás cuál es tu identidad. Está bien, dijo Chen. Luego le preguntó: ¿Cómo van las cosas en el ejército? Aunque se habían despedido sin problemas, Fan Chanyu se sentía incómodo y dibujó círculos en el suelo con la punta del pie y dijo: Mi padrino me consiguió un puesto de jefa de escuadrón. Por ahora todo está bien. Si Chen soltó un leve Fan Chanyu no supo más que decir al ver la caja de madera alta y larga que se apoyaba y preguntó: ¿Qué es esto? Para ti, dijo Si Chen. ¿Para mí?
Fan Chanyu lo miró con curiosidad y cuando lo tomó descubrió que era bastante pesado. Al abrirlo vio una espada para cortar caballos con una hoja negra con motivos forjados en oro carmesí, cuyo filo brillaba como a la nieve. Parecía completamente nueva. Fan Chanyu tomó la espada larga y la sopesó, sintiendo que su peso era el adecuado para blandirla. Rozó suavemente el filo con la yema y éste hizo una pequeña herida en la piel provocando que brotara una pequeña gota de sangre. Ella dijo con cierta sorpresa: «¿Qué hoja tan afilada?». Alzando la cabeza para mirar a Sitchen, preguntó: «¿Lo mandaste a forjar especialmente?». Sitchen se mostró evasivo, levantó los párpados con un tono perezoso, pero con un toque de sonrisa. «Espero que pronto alcances el éxito y te consolides». Fan Chanyu comprendió el significado de sus palabras y su rostro se sonrojó aún más. Apretó con más fuerza la empuñadura de la espada, pero aún así alzó la vista para mirarlo con determinación. «Lo haré». Sitchen se quedó un poco desconcertado por su mirada. Sus ojos se oscurecieron un poco mientras preguntaba: «¿Quieres estrenar la nueva espada?». Fan Chanyu pensó que quería entrenar con ella y dijo alegremente: «De acuerdo». Con esto ya había adoptado una postura de combate. Sitchen dijo: «Salgamos afuera». Fan Chanyu supuso que el patio le parecía demasiado pequeño y no tuvieran espacio para moverse con libertad, y ella accedió de inmediato. «Entonces vayamos a la orilla del río. Allí está despejado». Gritó hacia la cocina que volvería más tarde y luego tomó su espada recién adquirida y salió con Sitchen. A esa hora el mundo ya estaba sumido en el crepúsculo. No había nadie en la orilla. Sitchen tomó con naturalidad un palo de madera para usarlo como arma. Fan Chanyu, que solía blandir 2 cuchillos para matar cerdo, tenía un estilo de lucha agresivo y abierto. Y ahora, con una espada de mango largo para cortar caballos, que le resultaba adecuada, podía desplegar todo su potencial. Bajo la luz de la luna, el choque de sus armas fue tan rápido que solo pudieron ver imágenes residuales. El sonido del hierro y la madera al chocar resonó como un estruendo claro y el otro como un golpe sordo. En comparación con las espadas cortas, el uso del mango largo por parte de Fan Chanyu le permitía movimientos más fluidos. Sin embargo, debido a que tuvo pocas oportunidades de usar una espada de mango largo en combate real, su oponente Sitchen aún mostró cierta inexperiencia. Sin embargo, por alguna razón, Sitchen no parecía estar usando toda su fuerza esa noche. Rara vez igualaba su fuerza bruta, recurriendo principalmente a la habilidad y la sutileza. Fan Chanyu, acostumbrada a un ataque contundente y a una defensa ligera, sentía que no podía desatar todo su poder contra sus maniobras evasivas. Sus golpes de espada se volvieron apresurados y revelaron una abertura. Tras unos tajos, Sitchen logró atravesar su defensa. El palo de madera le arrebató la espada cortacaballos de la mano. Pisó una piedra suelta y retrocedió tambaleándose un paso, golpeándose la espada contra el poste del muelle. Justo cuando iba a alcanzar su espada, el palo de madera en la mano de Sitchen ya apuntaba a su corazón, apenas a 1 centímetro de distancia. Fan Chanyu estaba secretamente alarmada. Había sudado profusamente durante la pelea. Su respiración agitada, su pecho subía y bajaba con fuerza. Sus solapas casi rozaban el palo de Sitchen le apuntaba. En la oscuridad no pudo ver la expresión de Sitchen, solo oyó decir: «Perdiste». Por alguna razón, su voz estaba un poco ronca. Fan Chanyu repasó mentalmente su conversación, frunció los labios queriendo moverse, pero descubrió que Sitchen no tenía intención de retirar su bastón y dijo poco convencida: «Otra vez». Pero el hombre que tenía delante solo la miraba fijamente. Fan Chanyu sostuvo la mirada, se sobresaltó por la oscuridad de sus ojos. Inconscientemente quiso apartar la vista, pero se sintió como si estuviera hechizada y solo pudo mirarlo fijamente, hipnotizada. Cuando él inclinó la cabeza para besarla, ella contuvo ligeramente la respiración. Al escuchar el murmullo del río, sus largas pestañas temblaron y cerró los ojos lentamente. En comparación con antes, su beso esta vez fue más tierno, pero excepcionalmente efusivo.
Fan Chanyu sintió que le faltaba el aire e intentó empujarlo, pero él la sujetó con sus manos, la inmovilizó por encima de la cabeza y con la otra mano le agarró la mandíbula y la besó con mucha intensidad. Quizás porque acababan de entrenar, todo su cuerpo ardía, su aliento era como fuego y la fina ropa de verano no podía bloquear el calor abrasador. El calor intensificó su aroma. No era incienso ni sudor, sino un aroma único que solo le pertenecía a él. Era muy agradable. Probablemente fue la falta de oxígeno, a diferencia de antes, cuando un beso solo le dejaba los labios y la lengua entumecida. Ahora Fan Chanyu sentía que sus extremidades se debilitaban, incapaz de mantenerse en pie correctamente. El hombre que tenía delante parecía estar en peor estado. Hundió la cabeza en el hueco de su cuello, respirando con la fuerza de una bestia al borde de la locura. El aliento que exhalaba en su cuello era casi abrasador. Fan Chanyu presentía el peligro instintivamente. Giró la cabeza todo lo que pudo y pensó detenidamente y sugirió que tal vez si volvemos a pelear. El hombre que tenía delante le mordió de repente con odio una pequeña parte del cuello, succionándola en represalia. El dolor sutil pero inconfundible hizo que Fan Chanyu contuviera la respiración sin atreverse a hablar de nuevo. Sabía poco sobre los asuntos entre hombres y mujeres, pero sintió que, tras oír su suave jadeo, su cuerpo pareció tensarse aún más y unas leves gotas de sudor aparecieron en sus sienes. Fan Chanyu percibió su intenso malestar y le dio unas palmaditas en la espalda para tranquilizarlo. Soltó su cuello y simplemente la miró fijamente a medio metro de distancia. Sus pupilas eran más oscuras que en la noche y una suave nota brotó de su voz ronca. Fan Chanyu, ¿cuándo puedo casarme contigo? Era realmente guapo. Mechones de cabellos humedecidos por el sudor caían desordenadamente sobre su frente. En sus profundos ojos de fénix se reflejaba un aire dominante, mezclado con un sutil matiz de resignación y resentimiento. Sus labios estaban apretados, invitados a besarlo. El corazón de Fan Chanyu se ablandó, extendió la mano para tocarle la cara y dijo muy seriamente: cuando haya ahorrado suficiente dote para mí, me casaré contigo. La dote que ella deseaba naturalmente no era dinero, sino la confianza para caminar a su lado, algo que ya le había dicho antes. Sichel la miró fijamente. De acuerdo, te esperaré. En esta vida no me casaré con nadie más que contigo, y tú tampoco podrás casarte con nadie más. Fan Chanyu le pareció gracioso. En toda mi vida eres la única persona que me ha gustado. Si no me caso contigo, ¿con quién me casaría? Esta declaración dejó a Sichen atónito durante un buen rato. Dicho esto, Fan Chanyu se sintió un poco avergonzada, desvió la mirada y dijo: la tía Sao probablemente ya terminó de cocinar. Volvamos. Sichen preguntó de repente: ¿y qué hay de tu ex prometido? Ya habían pasado tantas cosas desde que Fan Chanyu se marchó del condado de Kimping que casi se había olvidado de Song Yan. Al oír a Sichen mencionarlo, lo miró con incredulidad. ¿Crees que me gustaría? Sichen pronunció dos palabras forzadas. ¿En aquel entonces? Fan Chanyu jamás esperó que él sacara a relucir viejas rencillas de repente. Sabía que en el pasado él había despreciado profundamente a Song Yan. Dijo con cierta exasperación: lo creas o no, ni siquiera en aquel entonces se creía así. Rascó la cabeza algo avergonzada. En realidad no lo conocía muy bien. Antes la mayoría de las personas que interactuaban eran nuestros padres. Él estaba completamente absorto en sus libros desde niño. Cuando era pequeña jugaba sin parar con todos los niños del callejón y cuando crecí mi madre me mantenía encerrada. Casi nunca lo veía e incluso cuando nos veíamos apenas intercambiábamos unas pocas palabras. Siempre me pareció bastante arrogante y no parecía querer casarse con la hija de un carnicero. Incluso le dije en privado que rompiera el compromiso. Sichen interrumpió abruptamente. Le diste un par de muñecos de arcilla.
Fan Chanyu estaba completamente estupefacta. Por primera vez sintió que la memoria de ese hombre era demasiado buena. Tartamudeó. No, entonces tenía menos de 8 años. No le di las muñecas de arcilla por ningún sentimiento romántico. Simplemente su padre acababa de fallecer y se las di porque sentía lástima por él. Sitchen apretó los labios y no dijo nada. Fan Chanyu se pasó la mano por el pelo y preguntó: ¿Nunca le ha dado algo una chica por cortesía o algo así? Respondió con 2 palabras gélidas: nunca. Fan Chanyu realmente no sabía cómo manejar la situación. Era como si fuera una rompecorazones experimentada que hubiera conocido a alguna chica que le gustaba solo para que otra persona de repente le recordara su pasado. Ella suspiró. Si no le importa, él le interrumpió. No lo creo. Fan Chanyu, ¿qué más se podría decir? Ella y el hombre que tenía delante se miraron fijamente con los ojos muy abiertos. Finalmente Sitchen bajó sus largas y espesas y oscuras pestañas y dijo: volvamos. Su silueta, al darse la vuelta para marcharse, parecía etérea, pero solitaria bajo la luz de la luna. Mientras Fan Chanyu cargaba su espada cortacaballos al hombro y lo perseguía, seguía completamente desconcertada. No tenía ni idea de cómo se había convertido de repente en una mujer despiadada que había roto el corazón de alguien. En el camino, Fan Chanyu intentó hablar de nuevo con Sitchen, pero éste solo le respondía con 1 o 2 palabras. Fan Chanyu se dio cuenta de que él no quería hablar con ella por el momento, así que simplemente cerró la boca y no le dirigió la palabra en todo el camino a casa. Durante la comida, la tía Sao probablemente percibió la extraña atmósfera que existía entre esos dos. Después de cenar, Si-Wu, Se-Kui se apresuraron a recoger los platos. Si-Chen estaba sentado en el patio charlando con Sao Ta-Chu. Así que Fan Chanyu fue a buscar la ropa de cama para un jergón. En el patio solo habían 3 habitaciones. Normalmente la tía Sao y Channing compartían una. Sie Kui tenía otra para él solo y la tercera era reservada para Fan Chanyu. Siempre que Fan Chanyu regresaba, Sao Mu Jian y Sao Wu solían volver también. En esas ocasiones, Channing normalmente dormía con Fan Chanyu, la pareja de ancianos ocupaba una habitación y Sie Wu se acomodaba en la habitación de Sie Kui. Dada la situación de esta noche, inevitablemente alguien tendría que dormir en el suelo. Mientras llevaba la ropa de cama con la intención de regresar a su habitación, la tía Sao le bloqueó la entrada con expresión seria. Chanyu, la tía tiene algo que decirte. Fan Chanyu pensó que era algo importante, así que extendió la ropa de cama temporalmente, después de que la tía Sao cerró la puerta y se sentó dentro y dijo: por favor, hable. La tía Sao la miró en suspiro. Chanyu, la tía sabe que ahora tienes éxito, pero hay un dicho que dice que uno no debe abandonar al esposo que compartió sus dificultades. Cuando pasabas momentos tan difíciles, fue Xiao Yan quien te apoyó, incluso después de que lo reclutaron. Este vínculo es incomparable. Xiao Yan también es guapo y tiene buen físico. Pase lo que pase, la tía espera que ustedes dos vivan felices juntos. No seas como esos hombres sin corazón que le dan la espalda a la gente cuando se vuelven ricos y poderosos. Fan Chanyu no pudo defenderse y solo decir entre dientes: estamos bien. El rostro de la tía Sao era severo. Estaba perfectamente bien cuando llegó. ¿Cómo es que ahora tiene ese aspecto después de que ustedes dos salieran por un rato? Deben haber discutido. No intenten engañarme. Soy una persona experimentada y con solo mirarlo puedo saberlo. Pensó en un momento y preguntó: Xiao Wu siempre está a tu lado. Y si Yan Chen se molesta por esto, ¿qué te parece si la tía hace de casamentera y le encuentra una esposa a Xiao Wu? Fan Chanyu dijo rápidamente: no se trata de eso, tía. Por favor, no se preocupe. No es para tanto. Encontraré la oportunidad de hablar con él. La tía Sao se mostró escéptica. Echó un vistazo a la ropa de cama de Fan Chanyu había sacado, la guardó de nuevo en el armario y cerró la puerta. Entonces esta noche dormirán ustedes dos en la misma habitación y hablarán con calma.
Yo me encargaré de Nin Niang. Fan Chanyu hizo un último intento desesperado. Una manta no es suficiente. La tía Sao la miró con furia. ¿Cómo que no es suficiente? Ya es verano. Compartir un rincón de manta está bien. ¿Acaso sacas tanta ropa de cama para que piensas echarlo de la cama y obligarlo a dormir en el suelo? Cuando lo obligaron a regresar a la habitación, Fan Chanyu se sintió aún más agraviada. Ella no era la que estaba haciendo una rabieta. Poco después, Si-Chen también entró en la habitación. Era obvio que la tía Sao lo había convencido para que entrara. Fan Chanyu se sentó al borde de la cama y sus miradas se cruzaron y ella pronunció una frase seca. ¿Descansamos? Si-Chen se quitó la túnica exterior y se tumbó al lado exterior de la cama, vistiendo únicamente su prenda interior. Fan Chanyu vio el gran espacio que le había dejado. Su relación ya era así de rígida. No se atrevía a decirle algo como para pedirle que durmiera solo. Apagó la lámpara, tanteó a tientas rodeando sus pies hasta el interior de la cama en la oscuridad y se tumbó a lo largo del borde interior, dejando un gran espacio en medio. En la oscuridad nadie habló. Tras un largo rato, Fan Chanyu suspiró. ¿Cómo puede ser tan irracional? Cuando era niño le daba cosa a los demás, no tenía idea de cómo sería la familia de Son. Ni siquiera que te conocería. Puedes enfadarte conmigo por lo que pasa ahora, pero si te preocupa el pasado, ¿qué quieres que haga? La persona que yacía en el exterior no se movió y con una voz baja resonó en la oscuridad. Perdí a mis padres cuando tenía 4 años. Al oírlo decir eso tan repentinamente, Fan Chanyu pensó que él también estaba tratando de obtener un regalo de ella, ya que había mencionado que le daría a Son Yan las muñecas de arcilla después del fallecimiento de su padre. Dijo con impotencia, el tío Sao me hizo ese par de muñecas de arcilla para que jugara con ellos, igual que los muñecos de saltamonte con los que juega Channin. ¿Qué te parece si te hago un par de muñecos con mis propias manos? Cuando pronunció las últimas palabras, extendió la mano y le tomó la mano y se la estrechó suavemente. Sentía como si una pluma le rozara suavemente el corazón. Permaneció en silencio durante un largo rato antes de responder con un simple de acuerdo. No le importaba, estaba celoso. Sentía celos de que, en los años previos a conocerlo, él hubiera caminado solo, mientras que otro niño, a causa de perder el dolor de su padre, había recibido su compasión, había tenido algo que ella le había dado, había podido crecer con ella y había presenciado cada año pasado que él jamás podría ver, incluso había estado comprometido con ella. El simple hecho de pensar en estas cosas hizo que una malicia indescriptible se extendiera en su corazón, pero no se atrevió a contárselo a Fan Chanyu. Temía que pensara que estaba loco. Al recibir su respuesta, Fan Chanyu sintió finalmente lo había calmado y le dijo, entonces trato hecho. Cuando ella se disponía a retirar la mano, él la sujetó con firmeza sin darle margen para apartarla. Fan Chanyu miró sorprendida a la persona que estaba a su lado, solo para ver que tenía los ojos cerrados como si estuviera dormido. Se sentía a la vez indefensa y divertida con el corazón derretido. Se tumbó boca arriba agarrándole la mano y se quedó dormida. Cuando la respiración de Fan Chanyu se normalizó, la persona que fingía dormir abrió los ojos de repente, giró ligeramente la cabeza y la miró fijamente en la oscuridad.